Quiero comenzar con Rafael, quien nos acompaña. Él es de origen ecuatoriano, ¿cierto? Sí, sí, Juan Carlos. Nos acompaña el Banco Interamericano de Desarrollo. Rafael, hemos escuchado la presentación del viceministro Suriano y reconocemos la importancia de fortalecer las instituciones, especialmente en el caso de aeronáutica civil. Sin embargo, también sabemos que hay buenas prácticas internacionales que podemos aplicar. ¿Cómo ves este tema y qué experiencias has visto en otros países? Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Y primero, felicitaciones por esta iniciativa República. La verdad es un gran impulso para desarrollar el sistema aeronáutico en general. Cuando hablamos de las mejores prácticas, creo que tenemos que hablar un poquito de la historia. Aquí hubo una institución que se creó después de la guerra, que se llama la OASI, Organización Internacional de Aeronáutica Civil, donde básicamente la institución que está bajo Naciones Unidas lo que busca es las mejores prácticas en base a las experiencias que se tiene desde 1944 para acá. Justamente la OASI es que nos marca los principios generales que deben tener una potente institucionalidad aquí. Ya creo que el señor viceministro habló, también habló Enrique en su presentación de cómo debería ser esta institucionalidad. Creo que hay que agregar algunos temas adicionales ahí en base a las experiencias. Hay que verle al transporte aéreo más bien como un sistema que engloba varias temáticas, ¿no es cierto? Hablamos del tema de política pública, regulatoria, hablamos del tema de operaciones, donde hay 3 actores importantes ahí en operaciones, y un tema que a veces se nos escapa, es el tema de investigación de incidentes o accidentes aéreos. Y ahí cada uno tiene su rol, que muy bien lo explicaron ahora. Sin embargo, hay un tema que es clave y que también lo dijo Enrique aquí, tener un plan maestro, que la autoridad, por ejemplo, regulatoria debería tener ese plan, la autoridad operativa debería tener ese rol. Un plan maestro, pero desde un punto de vista dinámico, porque las realidades nacionales, el mercado es diferente en cada uno de los países. Si vemos un sistema como una red en general, o sea, un aeropuerto por sí solo no funciona si no tenemos una red de aeropuertos. Nos hablaban de un futuro del aeropuerto aquí, Enrique, muy acertadamente, donde las tecnologías son las que se están insertando dentro de esta temática. Si no tenemos una normativa que permita la apertura de estas tecnologías, temas de ciberseguridad, por ejemplo, a veces nos olvidamos. Hay muchos retos en tecnología como la interoperabilidad. Por ejemplo, un operador aeroportuario tiene tecnologías, una aerolínea tiene tecnologías, etcétera. Los que venden los servicios aéreos también tienen tecnologías. Interoperar es clave. Entonces, volviendo a la temática y el por qué que los planes maestros tienen que ser dinámicos, tienen que estar también asociados a esta iniciativa de una institucionalidad potente e independiente entre ellas, ¿no? La OASI claramente marca 4 niveles de institucionalidad o 4 pilares de institucionalidad. El primero es política aérea, que bien lo dijeron aquí, el país, el gobierno es el que marca esa política aérea a corto, mediano y largo plazo. El regulador, que lo hemos hablado y repetido varias veces en estas primeras intervenciones, es fundamental para poder cumplir con una regulación que viene desde la OASI hacia los países. El operador, que tiene 3 líneas de trabajo, ¿no es cierto? El operador del mismo aeropuerto, que tiene que estar totalmente independiente. El operador de la aerolínea como tal también es un operador, y el operador de tráfico aéreo, ¿no? Y finalmente, la 4ª institucionalidad es una institución que investigue los incidentes y accidentes aéreos. Esta institución tiene que tener total independencia en caso de que se genere un incidente aéreo y reportar directamente, que es una de las recomendaciones que hace la OASI, al presidente de la República o al Congreso Nacional. Esa institucionalidad tiene que estar formada y potenciada. Hay varios muy buenos ejemplos en la región. México es uno de ellos, por ejemplo, pero también Estados Unidos naturalmente ha sido el referente. El Reino Unido también ha sido un referente. Nicaragua es un ejemplo en términos de institucionalidad que ha marcado también los cambios de aquí. Ahora, la gran pregunta que tenemos todos, ¿y cómo hacerlo? Porque hemos visto el problema,
pero a veces nos quedamos en el problema, no en el cómo solucionarlo. Yo creo que las instituciones en general, público, privadas, tenemos que comenzar a ver más allá de lo que hacemos, sino comenzar a pensar para quiénes hacemos. Para quiénes hacemos es el ciudadano, es el pasajero nacional, el pasajero internacional, que él tiene un derecho que está por sobre las leyes, por sobre las instituciones, un derecho que se llama seguridad. El gobierno, las instituciones y todos los actores que están alrededor del sector aéreo, tenemos que pensar primero en el ciudadano, en lograr asegurar ese derecho que tiene por constitución, inclusive por sobre la constitución. Entonces, si logramos amalgamar esa idea de enfocarnos en la mejora del ciudadano, creo que podemos cambiar estas instituciones. Juan Carlos, por ahí cierro. Gracias. Gracias, y voy ahora con Eduardo, Eduardo de la Peña, que nos acompaña de McKinsey. Bienvenido a Guatemala nuevamente, Eduardo. Gracias. Para nadie es secreto que el turismo pues, es un eje clave para el desarrollo de Guatemala. Y como hemos visto desde diferentes estudios que ustedes han hecho en el país, ¿cómo ven el tema de los aeropuertos en Guatemala? Buenos días. Mira, bueno, antes que nada, gracias igual por la invitación. Y digo, ya he tenido oportunidad de conversar con varios aquí y creo que no es sorpresa, yo soy fan de Guatemala, ¿no? Y empiezo con una anécdota, pero yo siempre estoy tratando de vender Guatemala y a veces me cuesta vender Guatemala, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Venía a este evento y le había dicho a mi familia, oigan, vamos a aprovechar, a mis papás, va bien el cumpleaños de mi hija, ¿por qué no nos vamos? Yo ya conozco el Lago Titlán, está increíble, tal. Y lo primero que me decía mi mamá es, vamos, hay vuelo directo, vivimos en Mérida, y cuando vio el avión dice, no, ahí yo no me subo en ese avión, mejor no. Y les digo, amigos, oigan, vamos, Antigua, tal. Me dicen, perfecto, oye, pero no veo dónde están en la lista, qué experiencias hay, ¿no? Entonces, de 15 personas que les dije que vinieran, una persona se animó y vino y lo disfrutó y me dijo, lo quiero repetir. Y esto lo menciono porque realmente hay que entender el perfil del turista y hay que entender que el turismo está cambiando o ya cambió. Temas como, por ejemplo, los hábitos de consumo y hablaban del aeropuerto del Mundo Maya, ¿no? Nosotros en México tenemos mucha experiencia con Yucatán, con las pirámides, con Chichén Itzá. La gente ya no quiere ir solamente a ver una pirámide, o sea, ir a ver la pirámide no es suficiente. Lo que se está evolucionando es la experiencia. Y si tú ves el ingreso del sector turismo, cuánto es solamente noches y cuánto es cada vez más experiencia, la experiencia cada vez se vuelve más relevante, ¿no? Entonces tienes que hablar de hacer productos, de generar experiencias concretas, ¿no? Ya no es ver la pirámide, es, oye, quiero ver que me cocinen, ir a ver cómo se hacía en aquel momento. Entonces, eso es importante porque el hábito del pasajero también está cambiando y la experiencia que quieren de un aeropuerto también está cambiando. Y coincido totalmente que el futuro del aeropuerto no es solamente llegar, o sea, el futuro del aeropuerto es justamente este concepto de ciudades, aeropuertos o de aerópolis que Enrique manejaba y tiene razón. Hace un par de semanas estuve también en Dubái, justamente platicábamos de esto con la gente de aeropuertos de Dubái. Cada vez más se vuelven centros de negocio, centros de generación de experiencia misma el aeropuerto. Hay gente que decide ir a un aeropuerto versus otro porque el aeropuerto tiene una experiencia diferente, ¿no? Yo mismo, que viajo bastante por trabajo, hay veces que digo, prefiero hacer una escala adicional porque quiero conocer este aeropuerto. Hace rato que no voy al aeropuerto de Changi, ¿no? en Singapur, quiero verlo. Entonces, los aeropuertos son ejes conectores para el desarrollo del turismo, eso es un hecho, pero también se vuelven centros de negocio en sí mismo y generadores de experiencia, pero tienes que partir antes de conocer los hábitos del nuevo turismo, ¿no? Que ya no es el turismo tradicional, ya no es el turismo all inclusive, ahora es buscar experiencias. Nosotros hacemos igual unas proyecciones del futuro de turismo y lo tenemos por generación. Las generaciones que van a mover el ingreso del futuro de esta industria son la generación Z y los millennials. Son los que más están dispuestos a gastar, son los que buscan experiencias, digamos, instagramiables, ¿no? Entonces, cómo diseñas la infraestructura
para adaptarte precisamente a tu mercado. Yo creo que parte de ahí y cómo diseñas el producto, ¿no? Entonces sí es clave tener obviamente conexión aeroportuaria, pero tienes que irte un paso antes, es cuál es el producto turístico que se quiere vender como Guatemala, ¿no? ¿Cuáles son las regiones? ¿Cuáles son los circuitos, ¿no? ¿Qué programas hay? Como funciona en México lo de los pueblos mágicos, ¿no? Entonces sí es clave, pero es un habilitador que se potencializa si tienes claro el tipo de producto que quieres posicionar, ¿no? Gracias. Y tenemos también a Víctor Martínez, quien nos acompaña de la Municipalidad de Guatemala, concejal primero de la MUNI. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar hoy acá. Hoy la pregunta más es en tu función como exministro de Finanzas también, estando en el Ministerio de Finanzas, conocer los temas políticos, de que el gobierno pueda realmente aportar recursos para proyectos por encima de los $100 millones. ¿Qué sugerencias consideras serían importantes para que el gobierno tome en cuenta, especialmente ahora que se está discutiendo la ampliación del presupuesto? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que es importantísimo este tipo de espacios en donde discutimos una problemática y luego podemos lograr puntos en común en conclusiones conjuntas. Tal vez veo y creo que muy importante los horizontes que han presentado tanto Eric, Fernando y Enrique. Y yo creo que la pregunta que tú sugieres deberíamos desglosarla en esos tres momentos. Un momento inmediato que sugiere Eric de temas inminentes que tiene que buscar la no certificación. Un segundo horizonte que es el que propone Fernando en términos de un fortalecimiento institucional y un tercer horizonte que propone Enrique en términos de transformar el ecosistema. Y creo que en esa línea el Estado tiene que darle respuesta y sobre todo la prioridad para asignar los recursos al mismo. Tal vez arrancaría con herramientas que se pueden hacer sin depender del Congreso. Y el organismo ejecutivo tiene la potestad de organizarse para responder a los retos que le plantea la ejecución de los problemas o las soluciones. Y desde ahí vemos un reglamento orgánico interno del Ministerio de Comunicaciones que establece cómo se organiza el Estado para atender los retos en términos de la aeronáutica civil y establece una Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso es un elemento que hay que revisar, porque hay una Dirección General de Aeronáutica Civil y cerca de 15 direcciones que atienden cada uno de los temas que están adscritos a esa Dirección General. Es un cuello de botella para una Dirección General y desde ahí tenemos que empezar a revisar cómo esto se puede diseñar para solucionar los tres horizontes, el inmediato, el intermedio y el de transformación. Y eso va a requerir recursos. Necesitamos que desde la asignación de presupuesto o una formulación actualmente pueda evaluar una reforma al reglamento orgánico interno del Ministerio de Comunicaciones y pueda reflejar desde ya cómo se organizan para poder manejar estas transformaciones. El segundo elemento, después de hablar de la estructura o gobernanza, como lo hemos estado definiendo en múltiples casos y estamos muy de moda hablar de la gobernanza, es hablar de cómo se da un balance de riesgos. En el plazo inmediato, tal vez importante que uno siempre habla en la parte transformacional de las alianzas público-privadas, en una concesión absoluta, pero creo que desde el plazo inmediato hay que considerar la parte del balance de riesgos. Y cómo se hace una contratación tradicional en donde yo contrato algo y tengo que tener un supervisor para que me lo haga bien, a una contratación en donde hago un balance de riesgos. Y tal vez ahí les pongo un ejemplo, los Transmetros. Los Transmetros tienen de operación 18 años. Y los buses creo que ya tienen el récord Guinness de mayor millones de kilómetros recorridos, pero están ahí y salen todas las mañanas porque tenemos un leasing operativo donde tiene incluido el mantenimiento y le pagamos al operador el leasing por la adquisición de la unidad más el mantenimiento y la parte de todos los pilotos es un equipo institucional que se maneja. Entonces, dentro de los temas que están planteando como prioridad para operar el aeropuerto, consideren el balance de riesgos, de cómo le trasladan el riesgo al privado. No únicamente compren el insumo, no únicamente compren el servicio, sino que metan dentro del riesgo al privado para que sea un proceso permanente de ejecución. En el eje intermedio que está sugiriendo Fernando, creo que también hay un elemento adicional que se puede generar y ahí el reto más importante es la asignación presupuestaria multianual o multigobiernos. Y actualmente creo que es importantísimo discutir porque la Constitución lo permite y la ley orgánica también. Y cuando vemos, por ejemplo, Ecuador como una referencia, Guatemala tiene el sistema integrado de contabilidad nacional
el equivalente que nosotros tenemos en Ecuador lo tiene Guatemala, el SICOIN. Y Guatemala solo ha utilizado los certificados de disponibilidad presupuestaria o disponibilidad financiera, pero estamos habilitados por Constitución y por ley de utilizar los certificados de disponibilidad futura presupuestaria y obligar a que una unidad ejecutora le asigne presupuesto a los compromisos multianuales. Entonces creo que ahí hay un elemento importantísimo para poder atender lo que sugiere Fernando. Y finalmente, lo que sugiere Enrique, pues creo que ahí necesariamente necesitamos una modificación del ecosistema que pueda habilitar esas concesiones o alianzas público-privadas para atraer esas inversiones de gran escala. Gracias, Víctor. Voy ahora con José Fernando Orellana. José Fernando nos acompaña como director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción. José Fernando, desde la Cámara, ustedes participan en la Junta Directiva de la NADIE, que es el CONADIE, que es el Consejo de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Económica. ¿Cuál es el estatus actual de la APP del aeropuerto y cómo ven el proceso realmente para licitarlo y que este permita que se logren invertir los recursos necesarios para su operación? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Pues realmente la respuesta corta es que está en su fase 6 de 8. Digamos que la parte más compleja de estructuración del proyecto ya finalizó. Es un proyecto que empieza a trabajarse en 2015 a petición del Ministerio de Comunicaciones como máxima autoridad encargada o que tiene bajo sí misma a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se empieza a estructurar en 2015 el proyecto y empieza a avanzar en las diferentes fases. Primero se identifica el proyecto, se admite el proyecto por el Consejo, luego la admisión del proyecto por el Consejo se decide priorizar el proyecto y contratar los estudios. Con apoyo de la cooperación americana se invirtieron $1 millón en la elaboración de estos estudios de prefactibilidad del proyecto de alianza público-privada para la modernización, eficiencia y seguridad del aeropuerto. Y luego de esta adjudicación de los estudios en 2017, en 2019 se entregan los estudios al Consejo, se socializan los estudios y los resultados de esos estudios que trabajó Deloitte, y pues las aerolíneas hacen unas recomendaciones y piden que no solo se evalúe lo que correspondía a la modernización y la eficiencia de la terminal, es decir, la terminal de pasajeros, sino que se evaluara también incorporar lo que correspondía a la pista de taxeo. Ante esa solicitud de las aerolíneas, que son pues, los principales usuarios de la pista de de aterrizaje y el lado aéreo del aeropuerto, se procede a pedir el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para que se hicieran los estudios complementarios y se entregan en 2020. Luego de la entrega de los estudios, la siguiente fase que correspondía es la evaluación por parte del Consejo, si era procedente continuar con la iniciativa para ya convertirla en un proyecto. El Consejo como tal aprueba convertir la iniciativa en un proyecto. Y en 2022 se aprueban las bases de precalificación. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que bien mencionaba Enrique Beltranena al inicio de este congreso sobre la importancia de evaluar y determinar quiénes son los mejores calificados para participar en un proceso competitivo, para adjudicarle la operación o la parte privada de la operación aeroportuaria. Se hace en ese proceso de precalificación. Desde el 2022 hasta la fecha no se ha logrado avanzar con la publicación de estas bases de precalificación para empezar a recibir las propuestas de los diferentes operadores. Y claro, hay retos bien importantes, el viceministro de Transportes lo mencionaba de forma muy acertada, hay contratos que se renovaron en 2020, esos contratos por supuesto que hay que revisarlos, contratos que en muchos casos las autoridades que los firmaron no tenían las facultades legales para firmar dichos contratos, y algo que hay que tomar en cuenta es que la Ley General de Aviación Civil de Guatemala establece que las áreas del aeropuerto o de los aeropuertos públicos son prioritarias e inembargables. ¿Qué significa eso? Que independientemente que hayan contratos de arrendamiento vigentes, si se quiere tomar una decisión respecto de una concesión, una APP o cualquiera de los modelos que existan, se puede tomar. Gracias, José. Rafael, como mencionaba bien el viceministro Suriano, hay varios modelos. Pareciera, en el caso de Guatemala, y muchas veces así es, el que pues está bastante analizado. De hecho, ayer un amigo en un evento previo me decía que hay un plan maestro del aeropuerto bien estructurado. Ahora el problema muchas veces es el cómo y cómo se paga. ¿Qué has visto en otros países que pudiera ser o usarse de ejemplo en Guatemala?
Bueno, como sabemos, el principio de cualquier asociación público-privada básicamente va desde una concesión pura hasta un tema público, ¿no es cierto? Y en el intermedio hay una modalidad de diferentes contratos. Cada uno de ellos básicamente se lo elabora, o el plan de negocio se elabora en función de quién administra mejor los riesgos, ¿no es cierto? Creo que ese es un concepto que manejan todos los que promueven las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto? Entonces, aquí es clave saber quién hace qué y cómo yo transfiero ese riesgo para poder hacer. Creo que ya está bastante estudiado la dinámica en general en Guatemala. Sabemos quién podría manejar mejor eso, sabemos cuál es el marco legal sobre el cual se podría, digamos, lanzar un proceso de asociación pública-privada o un proceso público, y justamente ahí es donde se tiene que tomar la mejor decisión, ¿no? En general, en Latinoamérica, más del 80% de los proyectos que son administrados por un privado bajo esta modalidad de asociación público-privada son los aeropuertos principalmente más grandes, ¿no es cierto? Los que tienen mayor demanda de pasajeros. Por lo general se habla de demandas al año de sobre el 1 millón de pasajeros, ¿no es cierto? Que es atractivo, digamos, para el privado. Pero ahí también hay muchas temáticas, porque a veces estamos pensando solo en este aeropuerto o en un aeropuerto en particular que tiene mucha demanda, y nos olvidamos a veces que el país tiene una red de aeropuertos. Hablaban ahora del mundo maya, que también se requiere, pero Guatemala tiene más de 20 aeródromos. Y tenemos que pensar también en esa conectividad a ese segmento, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta temática? Porque también tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad de acercar al más alejado a los centros de comercio, a los centros económicos del país y también al mundo. Hay una estrategia que inclusive Estados Unidos la tiene, que se llama un concepto de servicios aéreos esenciales, que básicamente busca ciertas iniciativas o incentivos tanto al operador de las aerolíneas, al operador de aeropuertos y al mismo ciudadano que quiere acercarse, ¿no? En Latinoamérica hay muchos buenos ejemplos, naturalmente Chile es uno de ellos, pero para eso tiene que todo el andamiaje institucional, el andamiaje normativo tiene que estar totalmente amalgamado para que pueda esto darse, digamos, con los principios y conceptos claros en general, ¿no? Eso, querido Juan Carlos. Gracias. Eduardo, regresando un poco al tema turístico, los aeropuertos pues definitivamente son cada vez más importantes. De hecho, en el caso de Guatemala, por el pésimo estado de las carreteras, siendo Guatemala ya el tercer país del mundo con las peores carreteras según el Foro Económico Mundial, volar pues ya se vuelve algo necesario para llegar a destinos como Puerto Barrios o Huetenango. ¿Cómo podría el turismo beneficiarse de estos aeródromos? Yo creo que también es importante regresar, y me gustó un comentario que decía Rafael, ¿no? O sea, el sistema de transporte realmente hay que verlo eso como un sistema integral, ¿no? Y a mí me ha tocado hacer ejercicios de planificación de infraestructura en varios países y sobre todo me acuerdo el de México, de la administración anterior, ¿no? Entonces, los modos de transporte luego se ven como peleas, ¿no? Oye, yo quiero más presupuesto para carreteras, yo quiero más para puertos. No, lo importante es carreteras. Lo que tienes que tener claro es la visión que tienes como país, y hay modos de transporte que son mejores para mercancía y para turismo, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema también de decir, oye, aeropuertos por encima de carreteras, porque las carreteras son malas. Es un tema de entender cuál es la visión de país y decir, oye, si queremos hacer corredores turísticos, pues necesitamos aeropuertos y estas vías carreteras que conecten. Y entonces creamos ya corredores. Si necesitamos un tema de manufactura para nearshoring, que estoy trabajando mucho en México esto, también necesitas corredores. Entonces hay que pensar movimiento de carga y de personas y ver cómo los diferentes modos de transporte se conectan, ¿no? Eso, punto número uno. Luego, el tema de tener más aeropuertos es importante, ¿no? Pero también se ha dado casos en el mundo donde de repente hay modos de transporte, ¿no? Y ahora vamos a hacer puertos, ¿no? Y se abre la inversión privada y todo el mundo quiere hacer puertos. Ahora lo que está de moda, ¿no? Y lo digo es,
todos queremos hacer corredores bioceánicos para competir con el Canal de Panamá, ¿no? Entonces México tiene el Istmo, ¿no? Guatemala también quiere, y El Salvador, y Honduras ya dijo también quiero mi corredor. Entonces empieza a tratar de replicar como estas tendencias, ¿no? ¿Cuál es la red óptima de aeropuertos? Tiene que estar obviamente plasmada en un tema de un plan maestro aeroportuario. ¿Cuál es la demanda esperada? ¿Cuál es el nivel de demanda que se espera? Y la visión de país. Ahorita también hemos hablado mucho del turismo internacional, pero a nivel mundial, y esto en todos los continentes tenemos estudios de esto, más o menos 70% del turismo es un turismo doméstico, ¿no? Y luego tienes intrarregión y entrerregión, ¿no? Pero realmente gran parte de eso también es un tema turístico. Entonces, los aeropuertos definitivamente van a ayudar, pero hay que ver esto como un sistema de transporte integral complementario. De hecho, necesitas carreteras y rutas habilitadoras para que den servicio a aeropuertos. Si no, lo que pasa es lo que nos está pasando en México, ¿no? Y yo tengo una relación de amor y odio con los aeropuertos en México porque me tocó estructurar en parte el nuevo aeropuerto, ¿no? Que luego se canceló. Entonces, después de haber hecho estudios de cómo se financia, ¿no? Y habíamos hecho también un modelo de captura de plusvalías por la tierra y cómo financiar tal, se cancela, ¿no? Y como consultor, pues eres como un doctor, ¿no? Entonces vas, te ayudan y ya se cancela. Y luego me buscan otra vez para decir, oigan, ¿y ahora cómo le hacemos para levantar el AIFA, ¿no? Que ya construimos y nadie quiere ir. Bueno, analizamos y, oye, esto tiene una vocación de carga clarísima al amparo del nearshoring, hay que hacer un lugar de carga. Punto número 2, pues nadie va al AIFA, pues porque es dificilísimo llegar, no tienes carreteras y vuelo, perfecto, el aeropuerto no está tan feo, yo fui, hay otros más feos que he ido, pero luego tarda 2 horas en llegar a cualquier lado. Entonces, ¿qué soluciones hay? Pues oye, se está haciendo un tren, se está haciendo conectividad, entonces hay que buscar en esta forma, ¿no? El negocio de los aeropuertos, cuando tienes la demanda suficiente, es un gran negocio, pero también si tú ves todo el ecosistema, o sea, no es un negocio sencillo, aunque tengas un nivel monopólico, ¿no? Ahorita estamos trabajando con muchos aeropuertos en que temas clave, experiencia del cliente, lo que ya hablamos, optimizar ingresos no aeroportuarios, cada vez se vuelve más relevante como un centro de negocio integral, la tecnología y la digitalización que ya hablamos, los proyectos de expansión también, o sea, ahorita qué bueno que hablamos de expansión, pero también somos malísimos para construir cosas, y digo somos en general, ¿eh? La desviación promedio de obras civiles y de aeropuertos, la productividad del sector es malísima. Somos malos para construir cosas, entonces hay que tener cuidado que haya los mecanismos correctos de construcción, ¿no? Y luego la productividad de activos, ¿no? Entonces, por no ser redundante, los aeropuertos son importantes, son claves, sí, pero si no tienes la conectividad y los servicios integrales como corredor de turismo y como corredor de carga, de nada te va a servir o de poco te va a servir un aeropuerto, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y definitivamente esa visión de corredores es importante. Víctor, vos tenés experiencia en ver mecanismos también de auditoría, especialmente también con la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué sugerencias harías a Aeronáutica Civil en estos momentos tan complejos por la inversión pública que se necesita, no solo pensando en la Aurora, sino también en todo el sistema aeroportuario del país? Bueno, creo que es importante partir, como se ha mencionado ya, creo que en todas las participaciones, en una planificación que tiene que tener una ruta clara de hacia dónde se quiere llegar. Y partiendo de esa planificación, el desarrollo de manuales y de procesos. Realmente cuando después de ejecutar el gasto público, que ahora el Estado no tiene el problema de escasez de recursos, realmente tiene los recursos disponibles porque el incremento de la recaudación ha permitido un crecimiento interanual nunca antes visto. Tiene liquidez, tiene recursos, tiene capacidad financiera, tiene capacidad de endeudamiento. Lo que está quedando como un gran vacío es la parte de ejecución. Y en la parte de ejecución hay un temor por la judicialización al sector público, de que cuando alguien ejecuta le caen denuncias o le caen multas, y entonces hay una paralización del Estado. Hacia esa paralización del Estado,
tenemos que lograr generarle certeza al servidor público y que no va a poder ejercer su responsabilidad, va a poder meterse en un problema que después lo va a acompañar el resto de su carrera profesional. Va a poder ser servidor público unos cuantos meses o años y el problema lo acompaña el resto hasta sus descendencias. Entonces, al final de cuentas, creo que esto tiene que tener un planteamiento muy claro del lado del Ejecutivo en términos de tener instrumentos de planificación y luego hacia eso los instrumentos de los procesos y el manual de funciones, que cada persona que ejerza y que tome una decisión dentro del Estado tiene que ser en el marco de un criterio definido. Y entonces cuando vienen los auditores de la Contraloría, muchas veces llegan, bueno, páseme el manual de funciones, páseme los procesos, páseme la planificación, y si no hay, entonces se abre todo un proceso discrecional. Entonces miren aquí cómo tomaron las decisiones, cuál fue la ruta en evaluar una u otra, y eso es parte de lo que da muchísima certeza hacia poder tener una claridad de ejecución. Por el otro lado, también un planteamiento dinámico muy cercano a la Contraloría. Creo que la misma Contraloría tiene la posibilidad de emitir opinión que a la vez va acompañado de algunas auditorías concurrentes que puede dar acompañamiento permanente en los casos y procesos. Entonces, cuando hay muchas dudas de algunos elementos que se están ejecutando, es mejor llamar a la Contraloría desde el inicio, que le asignen a un auditor concurrente, que sea parte del proceso y que en el momento de la ejecución vaya dando el acompañamiento. Y en casos, digamos, como se ha planteado, que pueden ser replicados para otras infraestructuras aeroportuarias, se debería de aspirar a tener algún elemento de criterio. La Contraloría puede generar criterios, así como la SAT genera criterios a los contribuyentes, y hay unos contribuyentes que son realmente muy disciplinados, en donde antes de cualquier cosa mando mi consulta, mando mi criterio, y en función de eso ya de una vez voy teniendo instrumentos vinculantes a cómo yo voy generando mi declaración de impuestos de esa misma forma, porque no podemos esperar que los auditores de la Contraloría tengan una especialidad aeroportuaria. Si ya nos han explicado que la especialidad aeroportuaria inclusive es muy escasa, inclusive dentro de la Dirección de Aeronáutica Civil. Entonces, el mismo elemento de buscar que la Contraloría ejerza criterios y los pueda ratificar, él podría darle esa certeza de que se puede ejecutar con mucho más certeza la ejecución y dinamismo en la parte del gasto público. Esos tres elementos creo que son claves: la planificación, los procesos, definición de puestos y buscar los criterios con la Contraloría. Gracias. Y para ir concluyendo en este importante panel, José Fernando, cuando vemos el índice de desarrollo de turismo y viajes 2024, en el cual pues Guatemala realmente ha estado estancada ahora en la posición 100 de 119 países, justo por temas de infraestructura, especialmente aeroportuaria. Ahí estamos en la posición 99 de los 119 países evaluados por el Foro Económico Mundial. Desde la perspectiva de Cámara de Construcción, viendo los modelos que hoy se han presentado, ¿qué modelo es el que ustedes sugieren en estos momentos, pensando siempre en mejorar lo que tenemos hoy? Gracias, Juan Carlos. Tal vez yo contaría la pregunta, ¿qué modelo sugerimos para el Aeropuerto Internacional Aurora? Porque, como bien mencionaba Eduardo, el problema aeroportuario en general es complejo y creo que para cada tipo de aeropuerto y cada región del país la solución puede ser distinta y no hay un modelo absoluto único que funcione. Tal vez lo importante ahorita es partir de lo que ya tenemos, y lo que tenemos es una ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, una ley de alianzas público-privadas, que aunque no es perfecta, pues por lo menos tenemos ya una institucionalidad dada, cosa que no tenemos, por ejemplo, para una empresa capital mixto, o para un fideicomiso, o para una concesión aeroportuaria. Sí lo tenemos para una alianza público-privada, y partiendo de eso también tenemos, como decía en mi intervención anterior, pues un proyecto que lleva 9 años en consolidación, para fines prácticos, que ya está ahí a las puertas de que sea una cosecha temprana para este gobierno, en la cual lo único que hace falta es la voluntad de darle el startazo salida, que tomaría aproximadamente entre 16 y 24 meses el que termine el proceso de precalificación y licitación. Estamos hablando que son 2 años que tomaría el proceso completo antes de que llegue al Congreso de la República. Si algo hemos aprendido de la única alianza público-privada que se ha aprobado por el Congreso de la República desde que se aprobó la Ley de Alianzas Público-Privadas, es la importancia que tiene el que el contrato como tal se negocie y se establezcan bien todas las cláusulas y facultades que tiene el ente regulador. Y haciendo referencia a lo que decía Víctor sobre los horizontes,
Creo que los horizontes están claros y creo que las posturas y las perspectivas de salida a este agujero en el que está sumida nuestra infraestructura aeroportuaria está clara y ha habido una coincidencia general en el panel y en las intervenciones anteriores. Tal vez el tema es la temporalidad de esos horizontes, en el sentido de son horizontes que dependen uno de otro, es decir, primero tenemos que reformar la institucionalidad y después entonces ver por la aprobación de una alianza público-privada, o pueden ser procesos interdependientes que caminen en paralelo. Porque si algo es un hecho, y lo platicamos justamente ayer en la noche con el viceministro de Transportes, el problema en Guatemala, para bien o para mal, es que no hay reelección. Entonces el horizonte temporal de un gobierno es únicamente de 4 años. Y el problema que ha habido con el Aeropuerto Internacional La Aurora es que cada gobierno ha querido tener su propia solución. Y en ese sentido llevamos desde el 2007 hasta la fecha sin lograr modernizar uno de los aeropuertos del país. Entonces, aterrizando ya concretamente a la pregunta, vemos que en este caso concreto es importantísimo impulsar la reforma a la institucionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil para fortalecerla como un ente regulador, pero por otro lado, que ese ente regulador pueda regular y supervisar a un operador privado del aeropuerto para lograr efectivamente esa eficiencia que tanto aspiramos a lograr. Claro, y es que también solo el lanzamiento del APP no va a ser inmediato y eso pues va a también tomar un proceso, así es que mejor empezarlo desde ya. Quiero pues pedirles a todos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias por todo el aporte y seguimos con la agenda.